buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que es parte del ciclo de conferencias del mes de la ciencia, agosto. A continuación, el doctor Walter Fernández les va a presentar al conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. Al doctor Rodrigo Castillo le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El doctor Castillo se graduó en la Universidad de Costa Rica en meteorología y es licenciado en Ingeniería en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es además máster y doctor en Ciencias del Clima por la Universidad de Vigo, en España, dentro del programa de Meteorología, Oceanografía, Física y Cambio Climático. Su investigación doctoral se centró en el transporte de humedad a nivel global. Realizó una estancia de entrenamiento en pronóstico del tiempo en los National Centers for Environmental Prediction de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor catedrático en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica e investigador en el Centro de Investigaciones Geofísicas de esta universidad. Sus líneas de investigación incluyen las fuentes oceánicas de humedad, el análisis lagrangiano, el transporte de vapor de agua, la meteorología sinóptica, así como la variabilidad y el cambio climático. Entre sus principales aficiones destacan las tecnologías de la información y el uso de sistemas operativos, GNU Linux. Es un gusto tener al doctor Castillo con nosotros y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que están presentes. El tema que voy a abordar esta tarde sería el tema del clima, la economía, impactos y paralelismos en un mundo cambiante. La justificación que me llevó a mí a abordar esta temática radica en que se han venido haciendo proyecciones sobre el posible estado del clima en el futuro a través de entidades internacionales como lo es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en sus diferentes evaluaciones de los reportes, tanto en su versión 5, donde se usaron modelos de circulación acoplados en, em, y esos modelos lo que tratan es de representar los posibles forzantes que eventualmente se podrían dar en el futuro y actualmente tenemos una versión más mejorada de esos mismos modelos utilizando, incorporando la acción humana, ¿verdad? Principalmente ya no llamándola a través del forzante radiativo, ¿verdad? Como se veía en su versión 5, donde se usaban terminologías de los RCPs o, o rutas de concentración representativas de radiación, que lo que modelan es el forzante que iba a tener la atmósfera, ¿verdad? Producto de las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso asociadas a las concentraciones de dióxido de carbono, cuyos forzantes iban desde el 2.6 watts por metro cuadrado hasta llegar al 8.5. Sin embargo, en esta versión nueva del informe de evaluación, en su versión 6, lo que se hace es tratar de incorporar la temática de las posibles rutas socioeconómicas compartidas para darle un mayor impacto o tener un mejor entendimiento de cómo es que la huella humana
puede impactar en el clima global. Y entonces se plantean esas rutas a través, digamos, de unos nuevos acrónimos que se conocen como los SSP, que lo que significan son, como dije anteriormente, son rutas socioeconómicas compartidas que van desde un escenario sostenible a uno ¿cómo se llama?, de un camino intermedio, otro donde hay una rivalidad regional, otro que se puede ver a través de desigualdad y otro donde el desarrollo económico se basa principalmente en el uso de combustibles fósiles. Estos escenarios, ¿verdad? Para verlo tal vez en una tabla un poco más resumida, lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Donde esos escenarios me están a mí dando un forzante en watts por metro cuadrado y me están indicando cuánto de partes por millón de dióxido de carbono representa ese escenario y cuánto también incorporando otros gases de efecto invernadero equivaldrían, ¿verdad? Si tomando la absorción de un equivalente a ese mismo dióxido de carbono. Y eso tiene un impacto en el futuro, más o menos proyectado al 2100, de un cambio en la temperatura global de la Tierra, ¿verdad? Incluyendo la parte oceánica y atmosférica. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, ha variado un poquito, digamos, esa percepción desde la evaluación en su versión 5 a la 6, donde la 6 representa mejor los procesos, incluso que tenemos en la actualidad, donde según la NASA, en sus mediciones, la anomalía de la temperatura global que tiene la Tierra en estos momentos es de 1,28 grados. Y las partes por millón de dióxido de carbono que están medidas en la actualidad está en 428 partes por millón. Entonces, nosotros si utilizamos la última evaluación en su versión 6, podemos ver que estamos en ese escenario base del 1,9, que ocuparíamos que se mantuviera constante en el tiempo desde ahora, desde el 2025 hasta el 2100, para poder ver, digamos, ese efecto que se está planteando en ese escenario, que para mí es poco probable que ocurra bajo lo que voy a mostrar en el transcurso de esta presentación, pero más o menos en eso se basa, digamos, este análisis que trata de involucrar un poco la parte económica con lo que eventualmente podría verse en el futuro, ¿verdad? Tratar de poder hacer una predicción, ¿verdad? Tal vez utilizando una lógica deductiva para poder ver lo que eventualmente podríamos estar eh, viendo en años posteriores. Entonces, esto es un poco también ya un esquema más representativo de lo que podría pasar. Principalmente este problema del calentamiento global, existe un consenso absoluto en la comunidad científica, ¿verdad? De que la Tierra se está calentando. El calentamiento global no se pone en discusión, más los impactos del calentamiento, del cambio climático, sí, digamos, tienen sus bemoles, ¿verdad? Debido a el uso de estos modelos que también tienen incertidumbres en su predictabilidad. Pero más o menos nosotros tenemos estos escenarios evolucionando en el tiempo, principalmente desde la Revolución Industrial, que más o menos data de 1750, donde más o menos la línea base histórica va desde 1950 hasta el 2014, y ya después del 2014 se empiezan a hacer ajustes con observaciones para hacer las proyecciones hasta el 2100 bajo esos diferentes forzantes radiativos que les mencioné.
que lo que hacen es modelar las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué yo quiero tratar de conectar un poco la parte económica con la parte climática? Esto es para tratar de poder deducir ciertos patrones, ¿verdad?, de comportamiento. A nivel práctico, en la parte del modelado, es muy difícil separar la parte de la variabilidad climática con el forzamiento antropogénico, ¿verdad? O esa huella de cambio climático que nosotros queremos eh, achacarle al ser humano. Entonces me fui tal vez pensando en esa línea de cómo era posible, ¿verdad?, hacer algún tipo de paralelismo, ¿verdad?, entre lo que pasa en la ciencia natural y lo que pasa en la ciencia económica, ¿verdad? Entonces, em, tomando, ¿verdad?, algunos conceptos básicos que nosotros tenemos en la ciencia, ¿verdad? Nosotros, desde una perspectiva física, modelamos los sistemas en sistemas lineales y sistemas no lineales, donde conocemos que los sistemas lineales son sistemas donde uno los logra perturbar con una señal que tiene una frecuencia y ese sistema responde a cómo se le excita. Entonces el sistema le va a responder a uno de manera lineal con la misma frecuencia. No así los sistemas no lineales donde uno los perturba con una señal en cierta frecuencia y el sistema más bien responde en otras frecuencias. Y estos sistemas lineales, eventualmente, de una manera pragmática, ¿verdad? Se han venido utilizando desde mi perspectiva para modelar lo que ocurre en la economía. Entonces, yo podría decir que, bueno, el sistema climático y desde un punto de vista físico no hay duda que la ciencia opera de esa forma, ¿verdad? Pero desde un punto de vista económico, ¿verdad? Se ha querido, ¿cómo se llama?, trasladar esa concepción, ¿verdad?, de ese tipo de modelado matemático a la representación de lo que ocurre en la economía. Entonces, en el aspecto climático, yo tengo el sol, ¿verdad? Entonces, el sol me perturba mi sistema climático, ¿verdad? Que incluye muchas componentes, ¿verdad? Como es la atmósfera, el océano y otros más. Y a partir de ahí, se me generan oscilaciones climáticas que me sirven a mí para poder tener parámetros para poder predecir y también para pronosticar las condiciones, ya sea del tiempo o en escalas de tiempo más largas, ¿verdad? Por ejemplo, estacionales, y entonces me da a mí un carácter predictivo. Eso, digamos, en el sistema económico. Eventualmente uno lo podría modelar también. Usted tiene un sistema, ¿verdad? Donde se agrupan acciones humanas, ¿verdad? De intercambios de mercados y este tipo de cosas, que en teoría uno lo podría perturbar con algo que nosotros como humanos utilizamos, ¿verdad? Para hacer este tipo de transacciones que le llamamos dinero, pero realmente el dinero es como una ilusión, ¿verdad? Del ser humano, y realmente es algo difícil de definir, ¿verdad? Entonces, para poder perturbar este sistema, una manera que encontré de verlo es a través de la deuda liquidez, ¿verdad? Que la deuda liquidez eventualmente es como un medio, ¿verdad?, para poder entender el dinero, que ya lo vamos a ver más adelante, y a partir de eso, entonces, se me empiezan a dar ciclos económicos que podrían eventualmente tener paralelismos o enlaces con lo que ocurre en el sistema climático. Para poder ver un poco esto, ¿verdad? Voy a tratar de comparar un poco las escalas temporales, tanto de los ciclos económicos como de las oscilaciones climáticas. Entonces, por ejemplo, a un nivel intraestacional, yo puedo ver ciclos económicos o señales
y también las puedo ver en la parte climática. Por ejemplo, en esa escala en particular hay señales de el índice de producción industrial, el índice de precios al consumidor, el índice de las gestoras de consumo, y ahí podría eventualmente ver señales en esa misma escala en el clima con la oscilación de Madden-Julian. Uno que sí, tal vez yo vería más ligado es el ciclo estacional, ¿verdad? Porque realmente, indiferentemente si yo estoy en la parte climática o en la parte económica, ese sí va a responder realmente a la traslación de la Tierra con respecto al Sol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las actividades de turismo van a depender de dónde esté el Sol, ¿verdad? O la agricultura también. Y a nivel climático, de ahí se me forman las estaciones climáticas, ¿verdad? Entonces yo puedo ver patrones de verano, invierno, otoño y primavera. Y así sucesivamente, conforme yo avanzo en el tiempo, puedo empezar a ver señales más largas en el tiempo o de una frecuencia menor, tanto interanualmente o ya a mediano, largo plazo o muy largo plazo, como ustedes pueden ver en la tabla. Ahora bien, no solo estas oscilaciones tienen paralelismos, sino que también existen paralelismos en los actores que operan en esos sistemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la parte financiera o en la parte económica, yo puedo identificar actores como los traders o los inversores. Entonces, ahí hay personas que operan en horizontes temporales en corto, a mediano plazo, que son los traders, y los que operan a largo plazo, que son los inversores. Y en el caso del clima, entonces yo puedo ver pronosticadores y climatólogos. Entonces, unos están operando en corto plazo cuando hacen pronósticos del tiempo y otros operan en largo plazo cuando hacen estudios de más larga data, ¿verdad? Y tratan de buscar ese estado promedio de- del tiempo que es realmente el clima. Y bueno, ahí podemos empezar a ver otros ciertos paralelismos, los objetivos. Los que están en la parte financiera toman decisiones financieras para tratar de maximizar rendimientos, ¿verdad? Y la parte climática o la parte del clima lo que quiere es anticipar condiciones atmosféricas o climáticas, y lo estamos viendo más a largo plazo. Tienen herramientas, que las herramientas sí realmente son muy parecidas, ¿verdad? La matemática que se usa en ambos, mucho tiene que ver con estadística y también con modelos matemáticos, en este caso en economía econométricos, y en el caso del clima con modelos numéricos. También tienen incertidumbre. Por ejemplo, en los mercados financieros hay alta volatilidad, tenemos choques externos. También en el clima existe volatilidad natural, que nosotros le llamamos la variabilidad climática, y existen diferentes escalas eh, temporales. Ahora también los datos de entrada, por ejemplo, nosotros tenemos las variables meteorológicas y ellos tienen indicadores financieros. Eh, Algo importante también es el riesgo, ¿verdad? Los dos tienen percepciones del riesgo. En la parte financiera, para tratar de em, reducir las pérdidas financieras, y en la parte del clima para tratar de reducir los impactos, tanto ambientales y económicos, que eventualmente podría tener un evento meteorológico. Y esos, ¿cómo se llama? Esos actores reaccionan a señales. Los traders y los inversores compran y venden activos dependiendo las señales que ellos vean, y los pronosticadores van a emitir alertas y van a ajustar escenarios dependiendo de las señales que se vean con respecto a esos eventos meteorológicos. Entonces, vemos ciertas paralelismos, ¿verdad?, entre estos dos enfoques científicos. Tal vez yo no me voy a enfocar mucho en la parte meteorológica, ¿verdad?, en estos momentos,
porque realmente el trabajo que he venido haciendo es tratar de empaparme un poco más del aspecto económico para poder buscar estas relaciones, ¿verdad? Y poder buscar estas sinergias que eventualmente podrían estar vinculadas a una posible causalidad entre ambos fenómenos, ¿verdad? Principalmente porque he visto que en economía se estudia el cambio climático para ver cómo afecta la economía, ¿verdad? Pero en estos momentos yo lo que quiero es replantear eso y lo que quiero ver es cómo la economía afecta el clima. Entonces, verlo, digamos, con un enfoque opuesto. Entonces, para ello voy a tratar de explicar un poco, digamos, desde un pragmatismo de una física natural, ¿verdad? Cómo ese sistema económico funciona y tratándolo como si fuera un sistema físico, ¿verdad? Que en muchas, ¿cómo se llama? Versiones o movimientos económicos lo tratan de esa forma. Ya si más adelante tienen preguntas sobre eso, lo podríamos debatir un poco más. Pero, por ejemplo, esa fuente donde yo estoy tratando de perturbar el sistema económico, como dije, proviene de una deuda liquidez que está asociado a un imaginario que nosotros llamamos dinero, que lo que forma es un sistema monetario y que en la historia ha tenido, digamos, tres tipos de, em, de estados, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, hay economías que han tenido un dinero fuerte, donde han utilizado principalmente lo que se conoce como las monedas de metal, que eventualmente sí tienen un valor intrínseco, por ejemplo, el oro y la plata. Eso maximiza la credibilidad, pero minimiza el crédito, ¿verdad? Porque es difícil, ¿cómo se llama?, de transportar, es pesado y así sucesivamente. También cuando se quiere flexibilizar un poquito el crédito, entonces lo que se hace es respaldar un papel con ese dinero fuerte para tener un papel moneda. Entonces de ahí podemos tener alguna divisa vinculada a esos metales y ya se ha dado en la historia, ¿verdad? A través, digamos, de lo que hemos conocido como el patrón oro y ya después, donde se quiere flexibilizar muchísimo más el crédito, pero empezamos a perder esa credibilidad, entonces tenemos lo que hoy en la actualidad conocemos como el dinero fiat o el dinero fiduciario. Y a partir de ahí, entonces tenemos esos tres mecanismos, ¿verdad?, para poder perturbar ese sistema y que en teoría ese sistema que vamos a llamar una máquina predecible o cíclica predecible, ¿verdad? Es un sistema cíclico predecible que nosotros lo alimentamos, digamos, con esa perturbación. Entonces, como ya vimos, al final de cuentas, el hecho de que exista, digamos, esa moneda o ese dinero y que nosotros confiemos o le demos validez a eso es solo parte de una ilusión, ¿verdad? Como humanos que tenemos de que eso tiene un valor intrínseco, ¿verdad? En el caso actual, ¿verdad? De darle un valor intrínseco a un papel, eh, es, digamos, algo que va en el que emite ese papel y nosotros confiamos, digamos, en esa entidad emisora, pero él sigue siendo papel. Entonces eso hace que la liquidez o la deuda que se puede emitir mediante ese sistema, que es el sistema fiduciario que nosotros estamos actualmente, sea muy flexible. Entonces eso hace que esa máquina cíclica se pueda lubricar, ¿verdad? O se pueda acelerar o poder hacer que trabaje más rápido. Y entonces eso tiene impactos, tanto impactos en la economía y también lo vamos a ver de cómo eso impacta el clima.
Entonces, para poder nosotros estar perturbando ese sistema cíclico, ¿verdad? Existen mecanismos, ¿verdad? Hay operaciones de mercado abierto, redescuentos o préstamos a bancos, facilidades permanentes. También hay algo muy importante que se llama la expansión cuantitativa. En inglés se conoce como quantitative easing. eh, y son mecanismos, ¿verdad?, que le dan liquidez al mercado, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es hacer crecer la masa monetaria o el dinero en circulación que conocemos y se hace, digamos, de diferentes formas. Por ejemplo, el Banco Central puede comprar bonos del gobierno o a veces privados y entonces de su impresora de billetes, ¿verdad? Lo que hace es meter más dinero, ¿verdad? O liquidez en el mercado. También los bancos prestan dinero a los bancos comerciales que ahí pueden eventualmente utilizar activos como garantía. También hay líneas de crédito, depósitos remuneradas ofrecidas a los bancos y está la compra masiva de activos financieros como deuda pública o privada para aumentar la base monetaria. Entonces esto prácticamente es estar interviniendo en la renta fija de los bonos de los gobiernos y esto también tiene efectos en la economía, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, yo traté de explicar un poco la parte de los ciclos económicos con una clara diferenciación entre las diferentes escalas temporales. A mí me gustó mucho un libro que leí sobre cómo em, eh, el libro se llama ¿Cómo protegerse, creo, del nuevo orden mundial o algo así de Ray Dalio? De hecho, está en las referencias, lo podemos ver más adelante, pero él explica muy bien, digamos, todos estos ciclos, digamos, de manera más compacta, de manera más resumida. Entonces, él habla de dos ciclos arquetípicos de la deuda, que son los que mueven, digamos, esa máquina cíclica y él habla de ciclos de corto plazo, de 5 a 8 años, que son los que nosotros normalmente hemos visto, ¿verdad? Que es un ciclo donde vemos una expansión, hay un auge en la economía, ya después se vuelve a contraer y vemos recesiones. Y ahí los bancos, digamos, tienen herramientas para poder intervenir en esos ciclos, ¿verdad? Y evitar, digamos, que la situación se desborde, por así decirlo, más de lo habitual, ¿verdad? Entonces, en este caso, los bancos pueden estimular la economía, ya sea si bajan las tasas y entonces pueden controlar la inflación, o si suben las tasas ¿cómo se llama? Entonces controlan esa inflación y también, digamos, las acciones que eventualmente puedan tener los participantes en la economía. Ahora, el ciclo de la deuda a largo plazo, que este es un poco más largo, de 50 a 75 años, es más interesante, ¿verdad? Porque hace que la deuda, aunque sea intervenida, digamos, en periodos cortos, vaya teniendo una tendencia al alza. Y entonces esta tendencia llega a un momento en que ya la deuda es insostenible y entonces ya ni siquiera con políticas monetarias se puede controlar y entonces hay que hacer reestructuraciones que eventualmente le cuestan muy caro a los gobiernos, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, porque genera lo que se conoce como los nuevos órdenes mundiales y es de lo que voy a hablar más adelante. Esto de acá es una gráfica donde se explica el ciclo de la deuda a corto plazo. Entonces, esas barritas en gris son las recesiones que hemos tenido, ¿verdad? La que ocurrió más o menos a principios del 2001 fue, bueno, finales del 2000, principios del 2001, fue la de las .com. Después vimos la otra del 2008 que fue la de las hipotecas subprime, y la última reciente, que fue la más grande, pero una recuperación muy rápida, que fue la crisis del COVID-19. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos la gráfica en verde
del Standard Poor's 500, que eso es un índice que aglutina las 500 empresas de mayor capitalización bursátil del mercado de los Estados Unidos, superpuesta con el margen de deuda que hay en el, ¿cómo se llama? En el mercado. Entonces, vean cómo hay una correlación muy grande, ¿verdad? Entre la deuda, ¿verdad? Con respecto al aumento de la bolsa, con respecto a ese índice en particular. Entonces, cuando la deuda está más barata, ¿verdad? Los inversores adquieren más deuda, invierten en la bolsa, entonces hace que la bolsa se infle, ¿verdad? Pero ya después el regulador utiliza sus políticas monetarias, ¿verdad? O se crean burbujas, ¿verdad? Que son insostenibles y entonces hay un crash y tanto la deuda como la bolsa cae, ¿verdad? Porque el tenedor de la deuda ya no la puede sostener, tiene que liquidar y por ende también se liquidan las posiciones que tienen en la bolsa y entonces así empiezan a fluctuar, digamos, estos ciclos que yo explicaba o los que explica Ray Dalio, que son ciclos de corta duración. Pero voy a tratar un poco de enfocarme en este, que es el ciclo de la deuda a largo plazo. Este ciclo de la deuda a largo plazo, ¿verdad? Como vimos, más o menos pueden tardar unos 75 años, 80 años, se puede extender incluso a un poco más, ¿verdad? Eso va a depender. Esto, como lo dije, no son sistemas lineales, sino son sistemas no lineales, pero más o menos en promedio podemos ver cosas que rondan esas temporalidades. Y entonces, cuando inicia un ciclo, ¿verdad? Entra un nuevo orden interno, ¿verdad? Ya sea internacional o nacional. Y entonces existen nuevos liderazgos, se empiezan a dar desarrollos y perfeccionamiento de los sistemas de distribución de los recursos y de la burocracia política. Ya cuando se llega a un tope, ¿verdad? Se ve una paz y una prosperidad y a partir de ahí los individuos empiezan a relajarse, ¿verdad? A pensar que eso es como el estado normal, ¿verdad? Y entonces empiezan a haber desequilibrios, se empieza a gastar más de lo que se ingresa, entonces empiezan a haber déficit y empiezan a haber, ¿cómo se llama? Mucha polarización y eventualmente incluso hasta se pueden dar guerras civiles o revoluciones. Un poco más detallado es este de acá, donde podemos ver el inicio de ese ciclo a través de un liderazgo fuerte, inventiva, educación, fortaleza cultural, adecuada distribución de recursos, alta competitividad, crecimiento sostenido de los ingresos, mercados sólidos y solidez financiera. Y ya se llega a la cima, existe una relajación. Y entonces ya se empiezan a tener esos desequilibrios, ¿verdad? Donde hay descenso de la producción, hay pérdida de la competitividad, hay brechas de riqueza, que esto es bastante importante. Ya empiezan a haber los problemas de endeudamiento excesivo y para tratar de evitar eso, ¿verdad? O tratar de sanarlo, que más bien lo que se hace es el problema más grande, se empieza a hacer emisión monetaria, que eso es lo peor. Y ya se empiezan a dar conflictos internos y lo peor es que la potencia imperante ya no es confiable por su grado de endeudamiento. Entonces se empieza a perder el estatus de moneda mundial o moneda de reserva y ya su liderazgo prácticamente es débil y entonces se puede dar una guerra o revolución, que es lo que pasa. Por lo general, ¿verdad? Los imperios no dan el poder, ¿verdad? Sin la batalla. Y eso lo vamos a ver un poco a través de unas lecciones históricas. Esta gráfica, digamos, lo que mide es el poderío que tiene un imperio, según este libro que les comentaba de Ray Dalio. Y para poder entender esta gráfica, habría que remontarse un poco, tal vez para empezar, y con lo que yo quiero retomar después con respecto al clima, lo voy a trazar desde 1602 y lo voy a trazar desde 1602 porque ahí es, digamos, donde existe un rastro de los inicios del capitalismo tal y como lo conocemos actualmente.
y como lo conocemos actualmente es como una bolsa de valores. Entonces, en 1602, un grupo de inversores holandeses se reunieron en Ámsterdam y formaron una bolsa para poder promover la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y esa compañía em, era la que hacía expediciones principalmente al sudeste asiático, ¿verdad? Para poder hacer intercambios de especies y entonces ahí es donde empezamos a ver ese asunto de lo que vemos actualmente de la parte de los mercaderes operando y también vemos algo muy importante. Esa compañía revolucionó por el hecho de la tecnología, ¿verdad? Los holandeses eran muy ingeniosos, ¿verdad? Tenían ingenieros muy buenos y entonces en ese momento inventaron el cigüeñal. Entonces el cigüeñal era una máquina que convertía un movimiento vertical en un movimiento, ¿cómo se llama? Rotacional. Y a partir de eso, entonces los barcos en los astilleros que ellos tenían eran los más revolucionarios de su época. Entonces, eso los hizo crecer como mercaderes a través del mundo, ¿verdad? También con el tráfico de esclavos en su momento. Y no solo hicieron la compañía holandesa de las Indias Orientales, sino que también hicieron la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Pero de manera paralela, ¿verdad? Los ingleses también empezaron a meterse en ese negocio. Entonces ellos también tenían la compañía inglesa de las Indias Orientales, pero ellos empezaron a copiarle y también a comprarle la tecnología a los holandeses y no competían con ellos en el sudeste asiático, sino que empezaron a meterse más en la parte de la India y a comerciar más con China. Y ahí fue donde ya se hizo el Imperio Británico, ¿verdad? Entonces también estaba, bueno, cambió el nombre, ya no se llamaba la Compañía Inglesa de las Islas de las Indias Orientales, sino que lo pasaron a la Compañía Británica. Y esta compañía realmente empezó a colonizar todo lo que conocemos de la colonización británica, ¿verdad? Que llegó hasta acá, hasta América. De hecho, hubo otra compañía en Gran Bretaña que era la Compañía de Mar del Plata. Esa compañía en 1711 tuvo un boom, ¿verdad? Donde tuvo muchos accionistas. Incluso se dice que Sir Isaac Newton invirtió en esa compañía 10.000 libras esterlinas y esa compañía tuvo una corrida, ¿verdad? Entonces la gente ya no le tenía confianza, ¿verdad? Quitaron su dinero y Isaac Newton perdió, ¿verdad? Prácticamente todo el dinero que había puesto en esa compañía y en lo que se conoce como la primera burbuja de los mercados bursátiles modernos, tal y como los conocemos ahora. Y todo ese poderío, ¿verdad?, que empezó a tomar el Reino Unido se exacerbó con la revolución industrial, ¿verdad?, al mejorar su tecnología, donde científicos importantes como James Watt, ¿verdad?, hicieron la máquina de vapor y promovieron muchísimo la industrialización, tanto del ferrocarril como en la parte naviera, y entonces Holanda se empezó a quedar atrás, incluso perdió el poderío con su moneda de reserva, que era la que había en ese momento, la que predominaba, que era el florín, y entonces empezó a tomar la libra
exterlina la hegemonía. Y toda esa base colonial que se hizo en su momento resultó muy cara para los británicos, hasta tal punto de que muchos países europeos empezaron a invadir Gran Bretaña y esas mismas guerras debilitaron mucho eh, ese imperio hasta que empezó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que los británicos ganaron, ¿verdad? Con los aliados, que era principalmente Estados Unidos, pero ya Estados Unidos ya venía muy fortalecido, principalmente en los desarrollos de tecnología, pero en la parte militar. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esa Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con las bombas de Hiroshima y Nagasaki nucleares en esa guerra tecnológica que ganaron los americanos y los de Gran Bretaña tuvieron que ceder el poder a los norteamericanos y entonces en 1944, en una reunión de Bretton Woods, se instauró el dólar como la moneda de reserva mundial, pero era un papel moneda que iba a estar, ¿cómo se llama?, respaldado por el oro. De hecho, en esas reuniones, uno de los mayores economistas de la historia, Maynard Keynes, era el que estaba representando los intereses de Gran Bretaña. Y bueno, eso es un poco de la historia, ¿verdad? De lo que se ven en estos ciclos, que más adelante vamos a retomar, pero para poder, ¿cómo se llama?, entender un poco esto del capitalismo, qué es el capitalismo moderno, de qué he tratado de explicar ahí, me gustaría tratar de verlo a un nivel matemático, ¿verdad? Cuando uno habla del capitalismo, se pregunta realmente qué es, ¿verdad? Entonces, el capitalismo realmente lo que es ahorrar dinero, ¿verdad? Y con el dinero que uno tiene, poder invertirlo y que esa inversión le genere a uno rentas de capital, ¿verdad? Y hacer que ese dinero, ¿verdad? Se haga más grande. Y existe, ¿verdad? Esta es la fórmula para el interés compuesto, que es una fórmula exponencial y que de hecho uno la puede utilizar, digamos, en varios aspectos de la vida, ¿verdad? Porque realmente de lo que nos habla es de la acumulación. Un ejemplo práctico que yo puedo dar, ¿verdad? Es cuando uno, por ejemplo, toma una deuda. Por ejemplo, un salario promedio de un costarricense podría rondar anualmente los $20,000. Entonces, alguien llega y dice, bueno, voy a pedirle a una entidad financiera que me dé $20,000 y que me los preste al 14% y yo voy a invertir ese dinero, ¿verdad? En alguna inversión que me rente, ¿verdad? O que me genere rentas de capital, pero que me genere rentas de capital al 10. Entonces uno diría, no, eso es un poco extraño. O sea, ¿cómo te vas a endeudar al 14 y vas a pretender invertir al 10 y pretendes ganar? Bueno, realmente como uno tal vez en la mente humana piensa de manera lineal, el asunto es verlo ya de manera gráfica y explicada y vemos que las funciones son diferentes, ¿verdad? Entonces ahí en azul podemos ver cómo crecen los intereses compuestos de la inversión con respecto a los intereses de la deuda con el sistema francés, que al menos es el que usamos aquí en Costa Rica, pero eso podría aplicarse con el sistema británico, que es el que usan en Estados Unidos o incluso con el sistema alemán, ¿verdad? Que usan en otras partes de Europa, pero la variación es mínima, ¿verdad? Entonces, podemos ver que si uno pidiera ese préstamo e invirtiera y lo mantuviera sin gastarlo, ¿verdad? Durante 10 años, esos son 120 meses, nos damos cuenta que en el mes 51 los intereses del préstamo con los intereses de la deuda se cancelan. Y ya después lo único que me queda es dejar correr la exponencial, ¿verdad? Para poder encontrar un margen de ganancia y me doy cuenta que durante esos 10 años los intereses de la inversión fueron de $34,140, mientras los
intereses del préstamo que tuve que pagar fueron de 17.263, lo que me da un margen solo sobre los intereses de 16.876. Pero yo los 20.000 que pedí prestados, yo todavía los tengo, ¿verdad? Entonces, eso me da a mí, digamos, con el ahorro de esos 20.000 más esta ganancia, que ahora voy a tener un capital de 36.876. Entonces, más o menos así funciona esto, ¿verdad? Y así funciona un poco también la economía como yo la percibo y voy a tratar de explicarlo un poco. Esto de acá es la gráfica de las anomalías del Standard Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos. Y la de azul es las anomalías de la temperatura global de la Tierra. Como yo les decía, en el 2024, que fue la última medición, porque esa se hace de manera anual, estábamos en 1,28 grados, que es el pico que vemos en la esquina superior derecha de azul. Podemos ver que desde 1970 hasta diciembre del 2024, que eso son 25 años, la temperatura, la anomalía de la temperatura ha subido 1,28 grados. Eh, Uno esperaría, ¿verdad? Como les digo, bajo ese pensamiento lineal, que bueno, y pasaron 55 años y solo aumentó 1,28. Entonces, si yo le sumo otros 55 años, entonces estaríamos en el 2080. Entonces, en el 2080 aumentaría el doble de esto. Entonces, estaríamos en 2,56. Pero los escenarios me están diciendo que un 4,5 y ese tipo de cosas. Y eso es a lo que voy, ¿verdad? Que esto de acá no funciona de manera lineal, sino que son sistemas no lineales. Y algo interesante es que yo busqué la correlación entre estas dos anomalías y me di cuenta de que tenían una correlación de 0,88 con un valor P súper bajo, ¿verdad? Lo que me quiere decir eso es que ese, ¿cómo se llama? Ese valor matemático realmente no me está respondiendo al azar. Pero uno podría pensar, no, es que lo que estás haciendo es que estás correlacionando dos funciones que tienen, ¿cómo se llama? Una misma tendencia o que tienen una misma forma exponencial, entonces por eso se correlacionan tanto. Bueno, en el otro lado lo que hice fue quitarle la tendencia y me di cuenta de que todavía seguías correlacionado, digamos, ese valor de las temperaturas globales con las anomalías del índice de los mercados financieros, ¿verdad? Y me seguía siendo significativamente estadístico, incluso hasta el 99%. O sea, lo que me está diciendo es que eso no responde al azar en un 99%. O sea, que menos del 1% es lo que me está respondiendo al azar. Y entonces aquí empezó, ¿verdad? Esa cosa, ¿verdad? De poder ver realmente cómo es que la economía eventualmente me podría estar afectando a mí el clima y no viceversa, ¿verdad? Verlo viceversa me llevaría a mí a pensar de que sería como más bien una retroalimentación del efecto de la economía que el clima le está devolviendo. Entonces, es algo interesante, ¿verdad? Que se puede ver ahí. Y algo muy importante que es a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, ahí en el 2000 ya les había hablado de la burbuja de las .com, en el 2008 les había hablado de las hipotecas subprime y en el 2019, bueno, 2020 para nosotros, 2019 para China, empezó la crisis de la pandemia. Pero hay algo aquí entre estas dos cosas que es muy interesante. Uno ve que por qué esta curva se pronuncia tan
tan brusco, ¿verdad? Entre el 2008 y el 2020, bueno, incluso en el 2020, después todavía sigue aún más vertical, ¿verdad? Y eso es algo que yo quiero que notemos, ¿verdad? Y que quiero tratar de verlo desde una perspectiva económica. Entonces, por ejemplo, esa línea en negro es son los ciclos de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, es la herramienta que tiene la economía estadounidense para regular esos ciclos de los que yo les estaba mencionando. Entonces, cuando yo tengo una tasa de política monetaria alta, yo tengo una economía restrictiva, ¿verdad? Lo que me está diciendo el gobierno central es que él quiere que más bien la economía sea menos dinámica, ¿verdad? Y cuando yo tengo tasas bajas, yo lo que quiero más bien es que la economía se flexibilice, sea más dinámica, ¿verdad? Y para eso entonces yo bajo las tasas de política monetaria. Pero hay algo interesante, vea esa línea delgadita que va bajando también. em, em, Como si fuera también una exponencial decadente que está decayendo. O sea, lo que han estado haciendo a través del tiempo es mantener las tasas bajas, ¿verdad? O sea, lo que han estado haciendo es haciendo que la economía sea más dinámica en el tiempo, conforme avance el tiempo. Y hay cosas que a nivel monetario eh, resultan en que uno ya pierde, por ejemplo, esas herramientas. Por ejemplo, veámoslo ahí, esos dos circulitos que les estoy poniendo ahí abarcan esos periodos que yo estoy tratando de ver del 2008 hasta el 2020, donde prácticamente la Reserva Federal puso las tasas en cero. O sea que los bonos o los créditos, ¿verdad? Realmente no tenían costo alguno. Entonces, claro, eso lo que está incitando es a que todo el mundo se tiene que endeudar o todo el mundo se quiera endeudar. Y eso es lo que estábamos viendo en estos dos periodos, entre estos dos periodos. Por eso es que, claro, todo el mundo se endeuda y lo que hace es invertir en la bolsa. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que aparte de tener tan flexible la política monetaria, hacen otra cosa que es aún peor desde mi perspectiva, que es la política monetaria no convencional. ¿Y qué quiere decir la política monetaria no convencional? Por ejemplo, ahí tenemos, digamos, em, el total de activos que tienen los bancos centrales, tanto el de Japón como el europeo y el británico, pero también el de azul, que es el principal que le vamos a dar seguimiento, es el de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal desde el 2008 hasta este periodo que les estoy diciendo? Algo que se llama quantitative easing o expansión monetaria. Y eso lo que quiere decir es, bueno, yo ya tengo las tasas en cero, yo no las puedo poner negativas. Ah, pero yo quiero que aún la economía sea más dinámica aún. Entonces, ¿cómo hago? Intervengo en la renta fija. ¿Cómo? Yo en teoría, como gobierno, ¿verdad? Yo lo que hago es emitir bonos y entonces recojo el dinero de esa deuda y la tengo, digamos, en mis balances, ¿verdad? Ya sea para gastarlo o no, pero aquí la Reserva Federal, en vez de ser, digamos, alguien que solo regule la inflación, ya está jugando en el juego del mercado, ¿verdad? Entonces ya no es un árbitro, ¿verdad? Sino que se vuelve un jugador.
Y uno dice, pero ¿qué tiene de malo que la Reserva Federal se ponga de jugador? Y es que lo que pasa es que es un jugador muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene una máquina que imprime billete. Entonces, él lo que hace es, yo puedo comprar todos los activos que tenga el mercado. Entonces, lo que genero es una falsa sensación, ¿verdad? O distorsiona el mercado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los inversores y la gente que está metida en eso crea que la economía está creciendo. Y entonces ahí tenemos el primer quantitative easing, tenemos el segundo QE, vean este que es aún más grande, que es el tercero en el 2014, y ahí también uno dice, no, pero entonces qué bonito, ya los bancos dejaron de ser árbitros, ¿verdad? Y se volvieron jugadores, pero es que están los Cristianos Ronaldos y los Messis en este juego de los bancos. Entonces, por ejemplo, el Banco de Japón o el Banco Central Europeo, ellos lo que hacen es que ponen las tasas negativas. Entonces ya solo se inventan algo que está en contra, digamos, de los modelos económicos, porque si usted llega y usted le pone un modelo económico, una tasa negativa, le da error. Yo creo que el modelo es más inteligente que lo que están haciendo ahí, porque ¿qué es lo que uno entiende con tasas negativas? Bueno, yo entiendo con tasas negativas de que yo voy y pido una deuda, ¿verdad? Y entonces tengo que ir recurrentemente mes a mes para cobrar los intereses, porque yo me llevé la deuda porque una tasa negativa es eso, entonces es aún más incentivo para endeudarse, ¿verdad? Y entonces eso ocurrió durante todo ese periodo, entonces ya solo Estados Unidos no tenía las tasas en cero, sino que le siguió con el juego el Banco Central Europeo y el japonés poniendo tasas negativas y también comprando activos en los mercados. Y llegó la pandemia y entonces ya no tenían herramientas, ¿verdad? Herramientas monetarias para controlar la crisis, que para eso son estas herramientas, ¿verdad? Entonces vuelven a hacer otro QE que le llamaron QE de repos, donde empezaron a hacer compras, pero que iban a ser temporales, porque las otras QE de la uno a la 3 fueron permanentes. Todo eso está en los balances de los bancos centrales. Y terminó, ¿cómo se llama? Ese QE de repos y volvieron a hacer otro QE 4. Y eso es en el estado que estamos ahorita. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Entonces, ahí está esa fuente de ese sistema no lineal que yo estaba explicando al puro principio, que es esa máquina cíclica, ¿verdad? Que estamos tratando de perturbar. ¿Con qué? Con dinero o deuda liquidez, pero vean que la deuda liquidez no ha parado de subir desde 1970 y principalmente más ahora, ¿verdad? Vean que solo la crisis del COVID, para que no se pronunciara, o sea, para que eso no fuera un crash así total, la Reserva Federal de los Estados Unidos imprimió el 43% de la masa monetaria que ya existía. Entonces, imagínense el grado de liquidez que tiene el sistema. Y esos QE y esas políticas monetarias no convencionales, en la Reserva Federal el que estaba era Ben Bernanke. Y entonces yo vi que le preguntaron que cuál era el propósito de eso. Y entonces él dice que él lo que quiere es generar bienestar a través de la riqueza. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que se entiende por riqueza? Bueno, lo que se entiende por riqueza es el sector inmobiliario o la bolsa de valores. Y entonces, claro, Ben Bernanke en el 2006, que entró, al incentivar tanto eso, lo que produjo fue la burbuja de las hipotecas subprime, ¿verdad? Y lo que está haciendo es, a través de todos estos estímulos monetarios, de generar otra burbuja en la bolsa, ¿verdad? Todavía no ha hecho un crash, pero esto es lo que tenemos. Vean que, por ejemplo,
a nosotros el Fondo Monetario Internacional dice que no nos podemos endeudar un 60% sobre el PIB, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos tiene con la regla fiscal. Al sector público, por ejemplo, no le aumentan el salario desde hace bastante porque tenemos una deuda superior al 60 del PIB, hasta ahora que este año se controló y ya está por debajo del 60, entonces ya hay un poquito más de flexibilidad con respecto a los estándares internacionales o los que dicta el Fondo Monetario Internacional. Pero vean que Estados Unidos tiene un 120, llegó casi a tener un 125 de deuda de porcentaje sobre el PIB. Bueno, pero estos Ronaldos y Messis que le digo, por ejemplo, Japón tiene un 235 sobre el PIB. Y entonces uno dice, pero es que son economías muy robustas. Bueno, pero tienen los números de Venezuela. Venezuela tiene casi que anda con una deuda del tamaño de la de Japón. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Japón con Venezuela con respecto a esto? De ahí, lo que pasa es que todavía la gente confía en su moneda. Pero en el momento en que se empiece a desconfiar de la moneda, estas economías se van a empezar a ver en serios apuros. Ahora, vean cómo ha aumentado la deuda pública total federal, ¿verdad? Está ahorita en 36 trillones de dólares. Entonces no ha parado de subir. O sea, tenemos una economía que realmente no está generando un crecimiento real, sino que es un crecimiento que está dado a costa de estímulos fiscales y no, principalmente de estímulos monetarios, que es lo peor, ¿verdad? Dios, yo, digamos, eh, he estudiado un poquito la parte del monetarismo con Milton Friedman, ¿verdad? Que fue el que empezó a ayudar, bueno, que fue el que también aconsejó a Richard Nixon para que estableciera, digo, para que quitara el patrón oro en 1971, ¿verdad? Y pusiera la moneda fiduciaria, pero yo no me imagino, él murió en el 2006, ¿verdad? Yo no me imagino lo que él está pensando en estos momentos de cómo se exacerbó la política que él tenía para algo que era una emergencia. Entonces, él da unas políticas para cuando hay algo que es de emergencia, pero realmente ahora se volvió en habitual. Ya cuando usted no lo aplica por poco tiempo, sino que lo extiende en el tiempo, ya eso son políticas habituales, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y con respecto al dióxido de carbono, con las emisiones, entonces vemos aún una correlación aún más fuerte, ¿verdad? Donde la correlación, sin quitarle la tendencia, es de 0,90. Y si yo le quito la tendencia a las anomalías de las emisiones de dióxido de carbono, es de 0,83. Y eso es con respecto a las anomalías del índice, que es una buena representación de los mercados bursátiles, ¿verdad? Principalmente los Estados Unidos, que es el que tiene la mayor capitalización de mercado. Y entonces uno más o menos ahí puede ver que casi en 55 años se ha ampliado la brecha de emisión en casi 100 partes por millón. Actualmente estamos en 428, pero es que según la NOAA y la NASA, en milenios, ¿verdad? Utilizando paleoclimatología y con los testigos de hielo, ¿verdad? En los glaciares, nosotros nunca en milenios hemos pasado de 300 partes por millón y eso fluctuaba entre 180 y 300. Actualmente estamos en 428 y ese es el aumento grande que estamos viendo. Y entonces uno trata, digamos, de buscar causalidades, ¿verdad? Con respecto a la
actuar del ser humano, ¿verdad? Porque a mí me han hecho muchas entrevistas y diciendo que cuándo es el punto de inflexión o esto. Es difícil saberlo, ¿verdad? Porque realmente tanto la física que está detrás de las ciencias climáticas es no lineal, es una ciencia de la complejidad. Vemos que el sistema económico también resulta ser un sistema que es no lineal y también complejo, ¿verdad? Y hay otras vertientes, ¿verdad? Que tratan de no analizarlo en el aspecto como lo analicé yo, desde una perspectiva un poco más pragmática, sino desde otra perspectiva un poco más praxeológica, ¿verdad? A partir de la interacción humana, ¿verdad? De ver que el humano tiene conciencia, no ver al humano como si fuera una partícula, usted le pone características y esas nunca cambian. ¿Verdad? Y eso sí se puede hacer en la ciencia, pero en la economía es más delicado, ¿verdad? Pero el ser humano siempre ha tenido, digamos, esa sensación o esas ganas de tener controlado el futuro, ¿verdad? Y las herramientas parecen que no han sido bien empleadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿En cuál ruta representativa estaremos? Bueno, yo lo veo desde una perspectiva, es cero sostenible, ¿verdad? Tampoco estamos, bueno, no hay camino verde, hay baja desigualdad, hay cooperación global, de esas ninguna se cumple. Más bien eso de generar riqueza, digo, bienestar a través de la riqueza, lo único que ha generado es la destrucción de la clase media. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted incentiva la economía, pero solo los que tienen dinero invierten en esos activos que son los que se están beneficiando en ese momento, que son la parte inmobiliaria y la parte de la bolsa, entonces está haciendo al rico más rico y el pobre, que es el que con costos y llega a fin de mes, ese nunca va a tener acceso a ese tipo de instrumentos. Y eso es lo que se está viendo ahí, ¿verdad? Tampoco tenemos un camino intermedio. Las tendencias actuales jamás se están siguiendo y tienen grandes cambios. Yo lo que veo es rivalidad regional, ese sí. Vean lo que tenemos, nacionalismos, vea la polarización que hay político, ¿verdad? En todo el mundo. Hay bajo crecimiento, eso que nos están mintiendo de que la economía está creciendo y va como un cohete, es ficticio, ¿verdad? Es a punta de incentivos, no de una producción real, que eso es lo peor. Y eso lo que está generando es una brecha desigual entre ricos y pobres muy, muy, muy grande. Y bueno, ya de ahí, a partir de ahí, ¿qué es lo que se podría esperar a futuro? Que incluso esto más bien cambie. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, realmente, aunque queramos ver que el dinero es lo que mueve el mundo o lo que está moviendo esto, los cambios más radicales y los de largo plazo se producen por los cambios tecnológicos. Y ya lo vimos con esas oscilaciones de largo plazo. Holanda perdió su imperio porque la batalla tecnológica se la ganó Gran Bretaña. Gran Bretaña perdió su imperio porque la tecnología militar de los Estados Unidos le pasó por encima. Y ahora China viene muy fuerte a nivel tecnológico, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que está polarizando más los Estados Unidos, cambiando la economía para tratar de evitar que China le gane esta batalla comercial, ¿verdad? Entonces, si entrara eso de la inteligencia artificial y todo esto, esto es aún más intensivo en producción eléctrica. Y la producción eléctrica, dependiendo cómo se haga, va a requerir más demanda de la quema de combustibles fósiles. Entonces, por lo tanto, actualmente estamos ahí. Y eso, si se fuera al 2100 lo podríamos más o menos ver en un aumento entre unos 3,5 y unos 4 grados en la anomalía de la temperatura global de la Tierra. O sea, no es lineal, ¿verdad? Si fuera lineal, más o menos hubiéramos estado pensando en menos de un 3, ¿verdad? Pero vean que casi, casi que se va a entre 3,5 y 4 grados esa,
esa predicción, ¿verdad? Entonces esto, más que hacerlo a nivel pragmático de con números, ¿verdad? Es tratar de tener una lógica deductiva de lo que, en dónde estamos y hacia dónde vamos, pero en base de lo que ha pasado en la historia, ¿verdad? De lo que ha pasado en el ser humano. Y bueno, así yo no quiero hacer unas conclusiones, ¿verdad?, sobre este trabajo, sino más bien dar una reflexión. Hay algo aquí importante que incluso se usa en el ámbito de las finanzas y es esto, ¿verdad? Que a la gente le cuesta más llegar a fin de mes, ¿verdad? Y que uno lo ve como si estuviera metido en una espiral, ¿verdad? Donde uno pone un ratoncito y da vueltas, ¿verdad? Y era lo que Bob Marley decía que era la carrera de la rata. Y lo usan también en el aspecto financiero. Y entonces dice que no olvides tu historia, conoce tu destino. En abundancia de agua el tonto tiene sed. Y otro también que quería mostrarles es que existen sistemas que ahí están ocultos, ¿verdad? Pero que de manera inconsciente, ya sea a nivel colectivo, que los venimos arrastrando, ¿verdad? Pero de una u otra manera hay que hacerlos visibles porque, como dice Jung, ¿verdad? Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y creo que con esto termino. Aquí les dejo todas las referencias de las gráficas, de los datos con las que hice las gráficas y el libro de Ray Dalio, que es fundamental, ¿verdad? Para poder comprender este análisis. Se llama Principios para enfrentar al nuevo orden mundial, por qué triunfan y fracasan los países. Entonces, eso sería de mi parte. No sé si alguno tiene algún comentario o pregunta. Vamos a ver, vamos a esperar a ver si hay alguna en Facebook Live y por acá por el Zoom también, que los invitamos a hacer sus consultas. Espacio, ujú. ¿Has pensado en escribir un articulito sobre esto? Sí, sí, estoy tratando, pero es que aquí hay algo interesante, ¿verdad? Que, eh, digamos, en la parte económica, eh, existen como dos vertientes, ¿verdad? Una que es la escuela de Chicago y la otra es la escuela austriaca. Entonces, he tratado, digamos, de tomar ambos enfoques, ¿verdad? El enfoque, digamos, de la escuela de Chicago es la parte esta de cómo poder intervenir en la economía a través de políticas monetarias. Antes de eso estaba, digamos, la visión keynesiana de intervenir en la economía a través de políticas fiscales, pero eso hace, ¿verdad?, de que se vea la economía como si fuera física, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de eso es lo que nos está generando, digamos, ese problema de la visión económica, mientras que, por ejemplo, el enfoque austriaco, ¿verdad? Eh, es más praxeológico, ¿verdad? Y trata, digamos, de deducir cosas a través de la, digamos, como más filosófico, ¿verdad? De la acción de los individuos y esto es, digamos, lo que me ha tenido, digamos, pensando en cómo abordar, eh, digamos, una redacción sobre esta temática, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo lo enfoque, ¿verdad? Es ahí, digamos, donde eventualmente podría impactar más, ¿verdad? O incluso tal vez... eh, de ser rechazado, ¿verdad? Porque una simple correlación, ¿verdad? No indica causalidad. Y entonces, ese enfoque, ¿cómo se llama? Estadístico, es el que me soporta a mí, digamos, la parte de lo que tiene que ver con la escuela de Chicago
¿verdad? O los que son economistas un poco más matemáticos, pero esta otra parte de tratar de buscar un marco grande que me lleve a mí a poder explicar las cosas más pequeñas desde la deducción, es lo que estoy tratando de hacer para ver si logro, ¿cómo se llama?, formalizar esto. De hecho, ahora en marzo salió un libro, digo, un artículo en la revista Nature que se llama The Other Climate Crisis. Y esa tiene que ver con este mismo problema que estoy teniendo, ¿verdad? Porque dice que eh, el determinismo en larga escala que existe en los modelos climáticos es muy buena, ¿verdad? Y con eso, digamos, nosotros podemos hacer pronósticos, pero ya se pierde la predictabilidad cuando se va a muy largo plazo y no hay una muy buena representación en escalas pequeñas, ¿verdad? Donde empezamos a hablar, digamos, de la microfísica. Y este es el mismo problema que yo tendría que enfrentar porque, claro, yo llego y yo empiezo a explicar esto como si la macroeconomía fuera un sistema físico o un sistema climático, ¿verdad? Entonces se empata muy bien la macro con el determinismo de larga escala que tiene la parte climática, pero falla, digamos, en la parte de microeconomía o en la parte de microfísica. Y es, digamos, ¿cómo se llama? En meteorología tiene, digamos, su fundamento, pero en economía tiene ese otro fundamento que es lo que divide, digamos, un poco esas dos escuelas que lo que hace es que no coincide, digamos, la conciencia humana y entonces en lugar de ser una ciencia natural, como yo la estoy enfocando, ¿verdad? Es una ciencia social. Y de ahí va a partir un poco, digamos, en ver cómo lo escribo. De hecho, yo llevo ya pensando, digamos, cuál sería la mejor forma, ¿verdad? En eso, digamos, es lo que me ha tenido un poco más detenido, ¿verdad? Para ver si lo logro canalizar bien, que es lo más Sí. importante. No sé si por ahí, digamos, le contesto un No, poco. sí. A mí me gustó ver, no tengo preguntas específicas, porque me imagino que la audiencia no conoce mucho del tema, ¿no? Los que están. Pero el paralelismo que hiciste entre el sistema climático, el clima y la economía me pareció muy bien. Que por cierto, en física los economistas han tratado de aplicar mucho física. Hay libros que se llaman econofísica, econophysics, y temas de ese tipo, donde aplican algunas cosas de física. En la escuela de física de la UCE, eh, Jorge Gutiérrez está un poco interesado, y yo no sé si enseñó algo de eso, pero creo que es como otra cosa, me parece. Sí, sí, no, digamos, es que yo veo que el problema en la economía también está radicando en eso, ¿verdad? En que la centralización, ¿verdad? O el poder centralizado, que es el que toma las decisiones de política monetaria, está pensando en, ¿cómo se llama? En ver, digamos, ese sistema económico como si fuera un sistema físico y es que el resultado es esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, habría que replantearse incluso, digamos, estas políticas porque, por ejemplo, el uso del Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin parte de eso, ¿verdad? Parte de que hay cierta parte de la población humana que está en contra de la centralización, ¿verdad? Porque la centralización es una forma de control. Entonces, digamos, usted no puede salir de un aeropuerto con más de $10,000, ¿verdad? Pero si yo tengo 100,000, ¿por qué no puedo salir con 100,000? ¿Verdad? Entonces, de ahí viene el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, el Bitcoin es una manera muy eficaz de poder transferir riqueza de un sitio a otro sitio, ¿verdad?
y entonces le da esa flexibilidad. El problema es que se ha utilizado para otras cosas, ¿verdad? Pero, digamos, es como un sistema que es tal vez más libre, digamos, de todo ese control que se hace y que en cierta medida no está generando ¿cómo se llama? Los mejores resultados, digamos, desde mi perspectiva, porque sí, o sea, con el cambio climático y el hecho de que no podamos precisar, digamos, los impactos, no quiere decir que el problema del calentamiento global no sea claro, porque el problema del calentamiento global es clarísimo, ¿verdad? Y en estos momentos yo traté de verlo desde una manera deductiva de cómo es el ser humano el que está influyendo, porque de hecho en las señales de los mercados financieros hay mucho sentimiento de la gente, ¿verdad? Incluso un inversor que se murió el año pasado, que es un matemático que se llama Gene Simons, él es el padre del trading algorítmico, ¿verdad? Y él empezó a ganar dinero porque empezó a utilizar las computadoras, pero al revés de cómo yo estoy viendo esto, que era lo que le decía. Él lo que hace es que empieza a encontrar patrones de comportamiento con respecto al clima. Entonces él se daba cuenta que en épocas donde hacía mucho calor, la gente tomaba peores decisiones financieras y cuando hacía más frío, entonces la gente estaba como más concentrada y entonces las decisiones de mercado eran diferentes. Entonces él veía más oportunidades de inversión en verano que en invierno. Y es como muy vacilón, ¿verdad? Porque como en otra escala, esto está relacionado, ¿verdad? Y esas correlaciones por ahí andan en el Internet, pero digamos, esto es como más en otra escala para tratar, digamos, de evidenciar cómo la acción humana si realmente está teniendo impacto, ¿verdad? Y separarlo en un modelo climático, de decir, esta es la señal antropogénica y esta es la variabilidad climática natural, es demasiado difícil, ¿verdad? Entonces, por eso me he querido ir como desde esta otra perspectiva, ¿verdad? Para tratar de lograr, digamos, alguna conexión. Buenas tardes y muchas gracias, Rodrigo. Muy bonita la presentación. Yo quería ver, por esto que mencionaste de esa falta de crecimiento e inflación, si había o valdría la pena un análisis en cuanto a este tema, mayor productividad o mayor necesidad de productividad porque el dinero vale menos. Por ahí mencionaste ese tema y en mi opinión pues la inflación, imprimir dinero, eh, para mí le hace mucho daño a la sociedad porque vas perdiendo valor y de alguna manera requiere mayores horas de trabajo para tener tal vez el mismo valor dentro del dinero. Y esos crecimientos que se ven, que ven ahí es eso. Y parte también del tema del Bitcoin o el nacimiento del Bitcoin, tengo entendido, es eso. No es prohibido. Un Bitcoin nace con una cantidad finita de Bitcoins y no se pueden imprimir más. Y de alguna manera ese fue el fundamento después de la crisis del 2008 con el nacimiento del Bitcoin. No sé si valdría la pena de ver ese tema de inflación versus el análisis que has hecho. Perfecto. No, no, estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, digamos, el crash de 1929, ¿verdad? Que es la Gran Depresión, nace por el efecto opuesto. Digamos, ahora nosotros tenemos un problema de que la masa monetaria está, ¿cómo se llama? En máximos, ¿verdad? La hemos expandido mucho, pero en el crash de 1929 ocurría lo opuesto, ¿verdad? La gente iba a sacar dinero, iba a sacar en las corridas bancarias que se llama, y no habían entes que dieran más dinero para poder estabilizar, digamos, el sentimiento de los ahorrantes y que no siguieran sacando el dinero para darle estabilidad al sistema económico. Entonces lo dejaron colapsar. Y entonces, ¿cómo se llama? Eh, Keynes, ¿verdad? Lo que incentiva, digamos, es
incentivar el gasto fiscal para generar más empleo, pero eso tampoco ¿cómo se llama? Em, me optimiza la producción, ¿verdad? Y cuando quitaron el patrón del oro y empezaron a hacer esa flexibilización que fue recomendado por Milton Friedman, ¿verdad? Él empezó a ver que eso estaba, ¿cómo se llama? Generando inflación. Ahí es donde viene ese problema. Y de hecho, él era muy crítico de Keynes porque decía que lo de Keynes no estaba mal, ¿verdad? Si nada más que se empezaba a usar en exceso, ¿verdad? Entonces, digamos, Friedman no quiere que el Estado se elimine del todo, ¿verdad? Sino lo que quiere es que tenga menos intervencionismo, ¿verdad? Y que se intervenga cuando realmente hay una necesidad. Y entonces él, a través igual de una ecuación de estado, que es la ecuación del equilibrio cuantitativo del dinero, que es la ecuación de Fisher, muy parecida también a la ecuación de estado de la termodinámica en la física, busca, digamos, poder intervenir, pero ya no de manera fiscal, sino de manera monetaria, ¿verdad? Para tratar de controlar esa inflación. Pero hay gente, ¿verdad? Que lo que busca es lograr esas expansiones y tratar de lograr mayor productividad o mayor producción para tratar en teoría de llegar a más sectores de la sociedad y que más gente se vea beneficiado. Pero el problema es que con esas expansiones, más bien en lugar de promover la producción, lo que estamos es promoviendo la especulación. Entonces, claro, esto con esas políticas ya diseñadas, ¿cómo yo no voy a saber si, por ejemplo, el otro mes se reúne la Fed y me baja los tipos? O sea, ¿cómo no me voy a dar cuenta que la bolsa de valores va a subir? Es que claro que va a subir, porque si la Fed baja los tipos, más gente va a adquirir préstamos porque los préstamos están más baratos y donde, digamos, la gente financieramente educada lo que va a hacer es, en lugar de gastarlo, lo que va a hacer es tratar de invertir en un activo. Y esos activos, digamos, los que están ahora, ya sea inmobiliario o la bolsa, que es los que decía Bernanke, que era lo que generaba ese sentimiento de bienestar, pero es algo que es subjetivo, ¿verdad? No es objetivo porque es un sentimiento. Entonces, ahí es donde la escuela austriaca es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la escuela austriaca se basa de em, ¿cómo se llama? De la revolución marginal. Y la revolución marginal lo que habla es de la depreciación marginal de las utilidades. Entonces, eso es lo que me dice es, si yo tengo mucha producción y yo, ¿cómo se llama? Inundo el mercado de mi producto, el producto va a bajar porque eso se basa en la oferta y la demanda. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros si estamos inundando el producto de dólares? Y por ende es que el dólar pierde valor y cada vez entonces dice, está aumentando la inflación producto de esa, ¿cómo se llama? Depreciación marginal de las que nos hablan a nosotros los austriacos. Y es algo que ellos sacan de manera deductiva, o sea, no hay ninguna ecuación, ¿verdad? Lo hacen por lógica. O sea, si usted inunda el mercado, ese bien va a ser más barato, ¿verdad? Y si es un bien escaso, más bien va a ser más caro. ¿Por qué el Bitcoin es más caro? O tiende a subir. Y porque solo hay 22 millones de unidades. ¿Por qué el oro tiende a subir cuando imprimen más billete? Porque solo aumenta más o menos un 2% al año, que es muy poco con lo que hay. Entonces se vuelve escaso. Correcto. Mientras que el dólar cada vez nos inundan más de eso, entonces nadie los quiere. El dinero es un precio más. Al final de cuentas, el dinero es un precio más dentro del mercado. Pero tal vez creo yo que el tema de la inflación puede tener un efecto, pues,
o correlacionarlo, la irresponsabilidad de tantos gobiernos de gastar más de lo que se tiene, llámese gobierno, instituciones o cualquiera, hasta una empresa privada. Ese tema de gastar más de lo que se tiene afecta mucho para esa distribución que, bueno, que en un momento lo hablaste y para mí tiene mayor efecto que tal vez, pues, otros temas, ¿no? Entonces, simplemente me pareció importante mencionarlo. Gracias. Claro, sí. Bueno, y lo último para comentar es eso, porque uno, digamos, hay que pensar diferente, porque uno llegaría y uno como político quiere muchas veces jugar de economista, creo yo. Por ejemplo, aquí el señor Donadio de allá le dice al presidente de la FED que tiene que bajar las tasas y poner las 300 puntos básicos por debajo porque él dice que es así. ¿Verdad? Pero es que ese es el asunto, esa manipulación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tan radical de política solo por quedar bien con la gente, o sea, por populismos que existen. Porque si uno se pone a pensar y pensara como keynesiano o bajo la escuela austríaca monetarista, uno pensaría en cuál es la tasa natural, o sea, cuál es la tasa de equilibrio, la que nosotros estamos buscando para que esto en teoría, digamos, no se salga tan abruptamente de esos márgenes de equilibrio que andamos buscando. Pero es que la escuela austriaca lo que dice es eso, que el libre mercado es el que va a hacer eso. ¿Ya? De hecho, por eso es que la centralización siempre va a perder, porque es que en microeconomía o viendo el individuo en particular, la información está dispersa y no hay ninguna entidad centralizada que pueda tener toda la información para poder tomar buenas decisiones. Entonces es lo que dice es que el mercado por sí solo es el que se va a regular. Y eso también pasa en la física, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, Sí, sí, sí. Gracias. Le comprendo. sí, Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los que están conectados por el Facebook Live, a nuestros acompañantes por la plataforma Zoom y por supuesto a nuestro expositor de hoy. Rodrigo, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante que nos compartió el día de hoy. muchas gracias. Hasta luego. A todos que tengan una muy buena tarde.